Bueno, gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a mi oficina, a Henry, Alfonso, eh, no solo por la idea brillante que han tenido de hacer esta serie de charlas diarias, sino por el esfuerzo de mantener la constancia de hacerlo todos los días. Creo que todos tenemos alguna vez en la vida ideas brillantes, pero lo importante es la constancia para después de llevarlos a cabo. Bueno, felicitaciones. Bueno, ahí ven un poco el temario de la presentación y para los que no son argentinos y por ahí no saben qué serie es, se las voy a mostrar. Esta serie seguramente eh, no es desconocido, ha circulado mucho. Bueno, y primeramente voy a hacer un breve relato de lo que significa la serie. Es una serie emblemática para la filatelia argentina, tiene gran cantidad de coleccionistas adeptos en la Argentina y en el exterior. El atractivo lo da su tremenda amplitud y la posibilidad de estudio, porque al salir durante tantos años, fue cambiando sobre todo los papeles, y lo cual le da un gran interés. Es una serie emblemática argentina, así como los Rivadavia son para los clásicos, eh, la Próceres y Riquezas es para los que hacen filatelia moderna. Por ese motivo consideramos que esta serie inaugura la filatelia moderna argentina, porque el diseño ha sido totalmente distinto que las demás emisiones del siglo XX, que fueron todas monotemáticas. Todas tenían una única imagen, las emisiones conmemorativas, ordinarias, no conmemorativas. Las conmemorativas sí hubo una emisión importante, que fue la del centenario de la Revolución de Mayo, que fue multitemática. Pero las ordinarias eran todas con una sola imagen. La Libertad Sentada, que fue la eh, que traspasó el fin de siglo, San Martín en óvalo, después Labradores, y después 12 idas de San Martín en el 17 y en el 23. Ya en el transcurso de las diferentes tiradas, las, los filatelistas se fueron dando cuenta de que había diferencias importantes entre las tiradas. Y eso derivó en que hubo importantes estudios, ya en la época que se hacía la emisión. Uno de ellos, el del gran historiador postal argentino, que fue Walter Bose, que ya en la época del 40, él era el gran propulsor de la Asociación Filatélica de la República Argentina, de la cual era secretario, y en la revista de la Asociación de AFRA, ya en este número 6, estaba publicando eh, tablas de clasificación de la serie. Especialmente la publicó en los números siguientes hasta el 1942. Otros, otros filatelistas también estudiaron esta serie y iban publicando las cosas en las revistas de las respectivas sociedades filatélicas. Pero el gran salto lo dio José Ramón Merlo. Acá está en la foto, está al lado de un bailarín, está en Casa de Moneda. Y el bailarín, bueno, no sé si en Latinoamérica lo llaman de esa manera, es, es el rodillo que imprime la filigrana en la pasta del papel. Y bueno, José Ramón Merlo hizo una monografía que presentó en la Exposición Mundial Argentina 66, que se hizo con motivo del sesquicentenario de la independencia, y en esa monografía estaba ya delineado
cuál era la forma de clasificar la serie Próceres y Riquezas. 6 años después, ya agregando más datos, más información, se publicó ese trabajo en un cuaderno del Centro de Estudios del Sello Clásico Argentino, Sexta, en el número 2. Y ya ahí se difundió entre los filatelistas argentinos. Bueno, voy a pasar un poco a lo personal. Yo en el año 1983 ingresé como socio de la Sociedad Filatélica Argentina, cuyo escudo está acá presente, que, como ven en el escudo, fundada en noviembre de 1887. Y las primeras cosas que hice fueron cursos justamente con Merlo, que era presidente de la sociedad, y uno de los cursos era de la clasificación de próceres y riquezas 1. Y realmente me entusiasmó mucho porque le di muchas posibilidades de estudio, de hacer filatelia realmente a fondo. Y desde entonces, bueno, me siguió interesando siempre la serie. Derivado de esto, a partir de 1992, que yo asumí la presidencia de la Sociedad Filatélica, con Merlo nos pusimos a hacer de estos cursos y talleres de la serie Próceres y Riquezas. Es decir, hacemos el curso, después durante semanas siguientes se hacía talleres donde todo el mundo llevaba material y se clasificaba. Participaron de estos talleres incluso personas filatelistas de otros clubes, que llevaron la inquietud a sus clubes y en los cuales hicieron también importantes grupos de estudio, particularmente en 2 instituciones que están en el conurbano bonaerense, que son el Centro Filatélico de Loma de Zamora y el Centro Filatélico y Numismático de Ituzaingó, que realmente hicieron importantes estudios. De esta última entidad, que es CEFINI, uno de sus integrantes publicó un muy buen catálogo de Próceres y Riquezas 1, más o menos por el año 2008, por ahí. También se formó en ese momento un círculo de coleccionistas de la serie, que tuvimos reuniones en Buenos Aires y en el interior de Argentina, y en cada reunión se emitía un documento, así, un tipo fascículo, con todas las conclusiones que se iban llegando. Finalmente, en el 2010, cuando dejé mi actuación profesional de trabajo, me dediqué de lleno a reunir todos los datos que había ido acopiando durante 25 años, y pude terminar este libro y editarlo, donde realmente creo que está volcado todo el conocimiento de esta serie a través de los años. Traté de resumirlo todo en un libro que tiene imagínense, tiene todos estos capítulos que cubren todas las posibilidades. Lo único que no está desarrollado acá a fondo, por ejemplo, es los sellos resellados para uso oficial, porque ya implicaba un trabajo más especial. Bueno, terminado el tema de los estudios, el pasado chivo sobre mi libro, pasemos al contexto histórico. ¿Qué pasaba en la Argentina? Yendo unos años atrás, del 35, en 1930, se produce un movimiento cívico-militar llamado la Revolución del 30, que derroca al gobierno del anciano presidente Irigoyen, que había sido un gobierno manejado por
por ministros y funcionarios adjuntos a la presidencia, que realmente no había detenido el progreso del país. Se habían mentalizado más en la política y en persistir en el poder que en el progreso del país. La revolución a los 2 años llama a elecciones, gana las elecciones Agustín P. Justo, y su primer objetivo fue el desarrollo del país, tratar de volver a la Argentina a los primeros planos del concierto mundial, como había estado a principios del siglo XX, fruto de la tarea de los próceres de esa época y de la generación del 80 que llevaron al país a un muy buen nivel. Para desarrollar el país en ese momento hacían falta inversiones, porque era lo que estaba faltando. Argentina tenía un enorme territorio muy apto para cultivos y para cualquier tipo de explotación, muchas riquezas naturales, pero faltaba inversión para desarrollar eso. Incluso también faltaba población, país escasamente poblado. La, la promoción esa se hizo incluso con especies postales, como ven en este momento. Esta tarjeta doble tiene la imagen del mapa de Sudamérica con la Argentina ubicada en el mapa de Sudamérica. Los datos acá de superficie y población. Esto es a título de ejemplo, no hubo más de estas tarjetas. También a título de ejemplo, una de las tarjetas tiene el cuadro de Antonio Alís de Argentina, Tierra de Promisión. Este cuadro estaba en el Palacio del Correo. Y es todo un símbolo político. Y después lo interesante, y que esto no lo he visto en ningún país del mundo, el interior de estas tarjetas dobles tenía toda una radiografía de la Argentina en cifras. Todas estas cifras fueron hechas para el año 1933 y para el año 1934. Realmente todos los datos que podía pedir un inversor extranjero para saber qué era la Argentina. Datos de población, cuánto era la población extranjera, la cantidad de tierras útiles, para qué cereales se podía usar, todo, ferrocarriles, la educación, los hospitales, bueno, absolutamente todo. Aquí va todo esto que estoy comentando, al espíritu que había en ese momento en Argentina. Y ese espíritu se iba a volcar en la emisión de próceres y riquezas. La idea era que la emisión de próceres y riquezas iba a tener los próceres para los valores que iban a servir para los franqueos internos, de manera de exaltar los valores nacionales en la población. Y las riquezas iban a ser sobre todo en los valores que iban a ir al exterior, especialmente en los franqueos del correo aéreo. Se pidió al Museo Histórico Nacional foto de los cuadros donde estaban las imágenes de los próceres que se querían ubicar en los sellos. El Museo Histórico envió esas fotos con esta nota, que es el original, enviado al doctor Carlos Rizo Domínguez, que era el director de Correos en ese momento. Se convocó también a artistas para hacer bocetos de la parte de lo que correspondía a las riquezas, y se convocó también al artista del Ministerio de Agricultura, Francisco Guibur, también para que presentara bocetos, que estos son las elaboraciones de Francisco Guibur, para el sello de Lanas y para el sello de la vitivinicultura. Para el sello de la fruticultura
Y esto, como se darán cuenta, porque es un estilo totalmente distinto, este es el dibujante Pedro de Sarasqueta, que también se presentó en los concursos. Finalmente, ninguno de estos fue adoptado. Esta es de nuevo la serie. Se encomendó a los señores Metke y Sacco a, a elaborar los diseños de las estampillas y tomaron las imágenes que envió el Museo Histórico Nacional en muchos de estos próceres, en otros vinieron de otros lados, por ejemplo el de Sarmiento era un cuadro que estaba en el Ministerio de Educación, las imágenes de Brown y de Alberdi, del 4 y 6 centavos, eran las mismas imágenes de los sellos de la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco del siglo anterior. La de Güemes provenía de una medalla que se había emitido en 1920 con motivo del centenario de la batalla de Salta, que fue el 20 de febrero de 1820. El toro de la ganadería era el toro ganador de la última exposición rural argentina. También de la exposición rural salió la imagen del carnero de la raza Rambouillet, y después el labrador es la misma imagen de Lougarí, de un escultor, que fue la imagen tomada para la emisión ordinaria del labrador de 1911. Finalmente, el pozo de petróleo en el mar del 50 centavos está tomado de una foto que está en la revista de comunicaciones, en una foto en la época que se descubrió el petróleo en Comodoro Rivadavia y que se había hecho un pozo de petróleo en el mar. Los demás fueron diseños de Metke y Sacco. Bueno, acá estos son dos cuños múltiples, muy raros, la verdad, quizás muy raras, eh, que se imprimieron en el curso de la elaboración. En este cuño múltiple chico, incluso cuando se imprimió en 10 centavos, obviamente no gustó esta estampilla y se diseñó nuevamente. El 10 centavos de Rivadavia es bastante distinto a esto. Bueno, vamos, vamos a ver los colores que estaban previstos. Los colores de los franqueos básicos se siguieron las pautas de la Unión Postal Universal, que son para los impresos el color amarillo o amarillo ocre. Acá ven uno en un diario y otro en un impreso, una circular de un club, evidentemente. Para las tarjetas postales que iban con 4 centavos, el color verde. Para el franqueo básico interno, que en ese momento era 10 centavos, tenía que ir el color rojo. Y para el porte básico al exterior, que debía ser en azul, fue el sello en azul del 15 centavos del toro. Bueno, esto respecto a los colores. El sistema de impresión. En un principio se pensó en hacer los sellos grabados, porque obviamente es el mejor resultado estético para una serie. El proyecto que después se dejó de lado porque era muy costoso y además muy lento el proceso de impresión para las necesidades que iba a haber de muchos sellos, ¿no? Se preveían mucho. Entonces se pasó a un sistema offset, que este es el esquema del offset, con la matriz de impresión en posición normal, los rodillos entintadores, y que pasa a un cilindro de caucho en posición espejo,
para que después este cilindro imprime sobre la hoja de papel en posición normal. Ese es el esquema clásico, ¿no? Pero había dos sellos, había un sello que era el 10 centavos de Rivadavia, que era el porte básico interno. Y ese sello se hizo para que sea todavía más económico en tipografía. Y hay dos tipos de 10 centavos. Uno está hecho en impresión rotativa, tipográfica, y otro en impresión plana. Es muy difícil diferenciar uno de otro. Supuestamente la impresión plana tendría que ser más prolija porque al distribuirse la fuerza entre todo el ancho de la hoja, tendría que ser más prolija la impresión que cuando la fuerza se une únicamente en este lugar. Se hace toda la presión sobre este lugar. En la realidad es que no se llega a diferenciar. Se diferencian por los bordes de hoja. Porque como verán, en la impresión plana hay unas barras a los costados que son para sujetar el papel para que no se mueva. Entonces, cuando pasemos a los sellos, estas barras se ven claramente en los bordes de hoja. ¿Eh? Están las barras de sujeción. Mientras que en la rotativa, que yo les decía, no se lo dije, pero bueno, el cilindro de impresión de las matrices, hay dos matrices de dos planchas, separadas por un cupón que tiene el tamaño de un sello postal. Ese cupón se corta por la mitad y entonces se separan las dos planchas. En el caso de los Rivadavia no tenían número, pero en impresiones tipográficas posteriores como esta, tenían el número 1 de plancha 1 y la plancha 2. Y la separación se producía entre medio de los dos números. Los tipografías posteriores, como el 5 centavos de Moreno, fueron siempre en impresión rotativa, que era mucho más rápido. Bueno, finalmente, voy a mencionar esto porque esto es interesante también, anecdótico también. La serie se empezó a imprimir en la Casa de Moneda, en el edificio ubicado en México y Balcarce. Un edificio antiguo porque ahí se había fundado la Casa de Moneda en 1881. Evidentemente ya estaba superado con tantos años de uso, ya no se podía seguir ahí. Y se empezó a construir una nueva Casa de Moneda en 1941, terminándose en 1944, ya con instalaciones mucho más grandes, más cómodas, y ubicada en la parte de atrás de la estación Retiro, sobre la avenida Antártida Argentina, que es donde está actualmente. Al hacer la mudanza en 1944, se mudaron también las máquinas impresoras. Y se aprovechó para cambiar máquinas impresoras obsoletas por máquinas nuevas y se trajo una máquina hueco offset. Técnicamente no sé, no he encontrado realmente el hueco offset cómo es. Según se comentó, era la plancha litográfica trabajada más en profundidad, de manera de que podía tener un mayor nitidez en los rasgos de la impresión offset. Bueno, las planchas impresas en esa máquina le ponían en la Casa de Moneda, en el borde de hoja, estas leyendas, Hueco Mac, Hueco Mac. ¿Eh? De todas maneras, no se llega a notar una diferencia importante en la calidad de impresión. Bueno, finalmente llegó la emisión de la serie. En un día como hoy, 1 de octubre
nunca mejor elegida la fecha. Y se emitieron el 1 de octubre de 1935, ¿no? Se emitieron primero los valores de los próceres. Ese día, acá tenemos un sobre circulado el primer día de emisión, 1 de octubre de 1935. Los sellos de las riquezas se emitieron 3 meses después, el 1 de enero de 1936. Quiere decir que en esos 6 meses pudieron haberse producido franqueos mixtos con la serie anterior de San Martín sin punto. En los primeros 3 meses, es decir, el último trimestre del 35, con los sellos de los próceres. Y en el primer trimestre del 36, con los sellos de las riquezas. Este es un sobre de diciembre del 35, es decir, el último trimestre del 35, con un sello de los próceres y sellos del San Martín. Un lindo valor declarado. También esta carta aérea a Inglaterra incluye en el franqueo un 50 centavos de San Martín y el resto sellos de la serie de próceres. Aunque parezca un franqueo filatélico, el franqueo da exactamente lo que debe dar una vía aérea Cóndor a Inglaterra. Bueno, lo que sí son muy raros son los franqueos mixtos en el primer trimestre del 36. Es decir, franqueos mixtos con los sellos de las riquezas. Aquí vemos 2 cartas que son excepcionales. Son cartas rarísimas, aparte por el alto franqueo. Son altas cartas excelentes, se ven muy poco. Yo realmente en 25 años he visto 1 o 2 cartas de estas. Bueno, una vez que estuvo la serie en la calle, hubo 2 problemas. Uno, los historiadores objetaron el nombre que se había puesto al prócer como que era incorrecto. Le había puesto Juan Martín Güemes. La Casa de Moneda había tomado esto de un libro que tenía en la biblioteca que le había puesto este nombre. Se hicieron todas las averiguaciones, hasta que finalmente, tiempo después, se llegó a la partida de nacimiento de Güemes, y el nombre real era Martín Miguel Juan de Mata de Güemes. Con lo cual se decidió dar de baja al el sello de Juan Martín, se incineraron los 2.500.000 ejemplares que quedaban de los 10 millones emitidos, y se emitió otro con el nombre correcto, por supuesto no completo, sino Martín Güemes, que es el nombre que habitualmente se usa para el prócer. Se emitió esto en noviembre de 1936, quiere decir, hubo prácticamente un año de circulación del anterior. El otro problema más serio, y ya que implicó cuestiones diplomáticas, fue el mapa de Sudamérica. Varios países impugnaron los límites que se habían hecho, sin tener en consideración que este era un mapa meramente esquemático, que no pretendía ser un mapa exacto de los límites. Por ejemplo, Perú impugnó el límite que se había fijado con Ecuador. También Perú y Colombia tuvieron cuestiones sobre el trapecio de Leticia, que es un pedazo de terreno acá en la punta de Ecuador. Y finalmente
Bolivia y Paraguay no estuvieron de acuerdo con el límite entre ellos que había surgido de la Paz del Chaco por la guerra recién terminada y que se esquematizó en este mapa con una línea recta. Por supuesto que no tiene nada que ver con el límite real. Para terminar con los problemas, también se eliminó el sello este y se imprimió uno sin límite. Bueno, otra cuestión respecto a los mapas ocurrió bastantes años después, en la década del 40 y 50, donde hubo todo un movimiento diplomático de varios países para obtener posesiones en la Antártida. La Argentina no estuvo ajena a esto, dado que su territorio era directamente sobre la península antártica, y se cambió el sello del mapa sin límites por el mapa con Antártida, incluyendo el sector antártico pretendido por Argentina, que era similar a de esta emisión conmemorativa. Bueno, y que yo puse acá uno chileno, donde se ve claramente que son casi coincidentes, un poco desplazados en los meridianos hacia el oeste. Bueno, si vamos a ver el- el sector pretendido por los ingleses, ocupa los dos sectores de Argentina y Chile. Este, no sabemos por qué proyección, pero además emitieron estampillas de la Antártida británica, como si fuera una más de sus colonias. Bueno, en el curso de toda la emisión de tantos años hubo que imprimir nuevos valores cuando cambiaban los valores de franqueo, y así se hicieron, por ejemplo, los 8 centavos para las muestras, que, reemplazando al 6 centavos de Alberdi, porque había subido la tarifa de las muestras. El 12 centavos de Mitre era para tarjetas al exterior, 20 centavos para las certificadas, y el 35 centavos era para expreso. Esta era la suma de 5 centavos del franqueo básico más 30 centavos de la sobretasa de expreso. El 3 centavos para impresos, el 5 centavos para la tarifa básica interna, y se emitió por primera vez un sello con un personaje no argentino, que es Luis Braille, con un valor de 2,5 centavos. El objeto de este sello era el franqueo de correspondencia al exterior en el sistema Braille. Correspondencia, incluso pequeños paquetes, porque la tarifa era 2,5 centavos por kilo. Este, bueno, lamentablemente nunca se ha visto ni en fotografía este, envíos en sistema Braille con el sello del 2,5 centavos. Tampoco se han visto acá en Argentina con el 1 centavo de Sarmiento, porque la tarifa para ciegos dentro de Argentina era 1 centavo. Lo único que conocemos es una carta que tiene Andrés Lister, que mostró cuando dio el tema de descifradores, que es una carta en sistema Braille que justamente los descifradores lograron descifrar el destinatario. Ahora, esa carta está franqueada con 5 centavos. Quiere decir que el remitente no conocía este franqueo especial que tenían los ciegos en sistema Braille. Bueno,
Vamos a pasar ahora al tema básico de la clasificación de esta serie, que es el estudio de los papeles. Acá, bueno, dice claramente, tendría que ser importado, porque no había en Argentina fábricas que hicieran papel filigranado. Y esa era la intención de la Casa de Moneda, de hacer la serie en papel filigranado para evitar las falsificaciones. Por lo tanto, debían hacerse licitaciones para, para ir comprando papel en el exterior. Participaban de las licitaciones los importadores y empresas vinculadas a las papeleras del exterior. Dentro de la licitación, las pautas que daba la Casa de Moneda eran estas que se mencionan: el 50% de trapos de algodón, el 50% de pasta química de madera, celulósica, y que contenga de 10 a 15% de sustancia mineral. El encolado debía ser con gelatina animal, resina y almidón. Y lo que era fundamental, la filigrana, que le daba a todos los fabricantes la idea de que tenía que ser un círculo con rayos imitando un sol y las letras RA dentro del círculo. Daba estas pautas, pero no daba un esquema demasiado exacto de cómo debía ser. Por eso cada fábrica que hizo papel lo interpretó distinto, lo cual para los filatelistas ha sido maravilloso, porque nos damos cuenta de qué fábrica hizo cada papel. Bueno, en tantos años se usaron 30 tipos de papeles diferentes. Estos son los 24 básicos, pues ahí los otros 6 son subtipos de esto. Como verán, hay papeles mates y tizados. Y hay papeles de distintos orígenes: inglés, austríaco, holandés, italiano, norteamericano, y un papel canadiense que es más escaso. Obviamente no vamos a ver papel por papel, porque esto es motivo de un curso de 2 o 3 jornadas, pero vamos a ver los básicos que hay que manejar para tener un principio de idea de cómo es la clasificación. En la primera tirada, que es la de 1935 a 37, tanto sillos de tamaño chico, de los próceres, como los de tamaño grande, y el 15 centavos de ganadería, todos estos sellos se imprimieron sobre un papel inglés de granulado horizontal que llamamos grené. Grené es una palabra francesa que indica granulado, y en filatelia se usa el grené cuando el granulado ese es muy, muy parejo, como es en estos papeles, como veremos enseguida. La filigrana era de este tipo: el sol redondo, las letras RA de un formato cuadrado, y que se tocaban en la base. Esto es muy importante, que se tocaban en la base. Era una filigrana muy prolija y visible, bien visible. Esta era la trama del papel. Por esto se llama grené. Vean que esto es como un panal de abeja. Y esta es la tela metálica sobre la cual se hacía este papel. Los granulados claritos se producían por los lomos de estos alambres, por estos lomos, que penetraban en la masa de papel, apartando las fibras y dejando todos estos sectores, estos puntitos blancos, con menos fibras. Por eso se producía el granulado. En 1937 se llama nuevamente a licitación, y ahí la gana una empresa Kurt Berger,
que importaba papeles de Austria. El papel austríaco es totalmente distinto, ya la filigrana, como pueden ver, no tiene nada que ver con la otra, es un sol chico y con las letras RA eh, mucho más altas que el papel inglés, y que parece que llenaran completamente el sol. Hay también una diferencia entre la distancia vertical entre soles, que acá es de 22 milímetros, y en el papel inglés es de 18 milímetros. Se encuentra únicamente en los sellos tamaño grande. En 1940 se llama a otra nueva licitación. Ahí se importa el papel de Holanda. Vemos la filigrana del papel holandés, que es totalmente distinta. El sol es redondo, grande, y las letras RA están separadas, no se tocan, y son de tipo redondo. Es decir, el A no es en punta, sino la parte de arriba redonda. Las patas del A son casi paralelas y terminan de forma despareja, es decir, una más alta que otra. Este papel, en los sellos tamaño grande, corre en el sentido paralelo a los lados menores. Cuando el papel inglés corre siempre paralelo a los lados mayores. Entre los lados menores y estos los lados mayores. En los tamaños grandes corre así, en tamaño chico no, corre paralelo a los lados mayores. Bueno, de 1941 a 1945 se compra nuevamente papel inglés a través de la empresa Wiggins Tip, una empresa mundialmente muy importante en el negocio del papel, una empresa que por la década del 60 se asoció a Celulosa Argentina y conformaron la empresa Witzel, que por eso se llama así, por Wiggins, Tip y Celulosa. Ahora, la fábrica que fabricaba este papel mantuvo la filigrana, era la misma, era el mismo rodillo bailarín que tenían, pero no era la misma tela metálica sobre la cual caía la masa de papel. Ya no era más la tela que hacía el papel grené, sino que era una tela con un cuadriculado muy fino que hacía que la trama de este papel fuera así entrecruzada como si fuera una tela de lino. Acá está como es la tela metálica, y este papel tipo tela se usó también, se compró también en la misma fábrica, pero encapado, es decir, con una capa de una sustancia química a base de kaolín y tiza, que cubría totalmente la superficie de impresión, permitiendo que no hubiera poros y que la impresión sea mucho más limpia. Que no había fibras que diseminaban la tinta. La filigrana sigue siendo en este papel encapado la misma, porque seguía el mismo bailarín que tenía esa fábrica inglesa. Bueno, este es el papel inglés que sale en 1951, que también es totalmente distinto. Es un papel, la filigrana es ovalada, el sol es ovalado con las letras RA adentro, y la A termina en punta. Este, este papel se usó solo en los sellos tamaño grande.
Se llama rayado horizontal porque, como verán, tiene un cierto rayado que se desplaza en forma horizontal a la filigrana. Muchas veces este rayado no se detecta, pero se sabe que es este papel por la filigrana, que es notoriamente distinta. Bueno, en cuanto a los sellos, en hubo un cambio de franqueo, el 1 de enero del 37. Entonces el franqueo básico interno se bajó de 10 centavos a 5 centavos. Quiere decir que el sello de 10 centavos de Rivadavia rojo ya no era el franqueo básico. Ya pasó a ser el 5 centavos castaño de Moreno. Entonces al mes siguiente ese sello se empezó a imprimir en tipografía rotativa. Evidentemente el color castaño no dio tan buen resultado como el rojo, y el sello era bastante sucio, la impresión no era limpia. Se trató de mejorar cambiando el papel a un papel satinado, es decir, con la superficie muy alisada por un cilindro, una pasada por un cilindro calandriador, y el resultado fue mejor, pero no totalmente. Entonces se pasó a imprimir en papel encapado, como el que vimos en el anterior slide, y entonces ahí el resultado fue bastante mejor. Bueno, para hacer un resumen de las filigranas que son diferentes, que es lo que es lo básico que hay que entender para empezar a clasificar los sellos, tenemos la filigrana inglesa de 1935, en el sol redondo, las letras RA que se tocan; la inglesa de 1951, que es distinta filigrana, es un sol más bien ovalado, y las letras RA no se tocan. El papel austríaco de 1937, un sol chico, las letras RA altas que ocupan todo el sol, y la distancia entre soles un poco más grande, 22 milímetros. El papel holandés, que el sol grande con las letras RA redondeadas, y bueno, y vamos a mencionar un papel italiano que no lo mencionamos antes, donde los rayos de encuentro entre los soles son perfectamente rectos. Por eso se los llama eh, papel de rayos rectos. Sol con filigrana, sol con rayos rectos. Fíjense la diferencia, que estos tienen en sus encuentros, tienen unas curvas, y estos son rectos para todos lados, para el adyacente y para los de arriba. Este papel italiano es de año 1942, y hubo otro en 1949. Bueno, viene después el tema de los papeles nacionales. ¿Qué pasó? En 1945 termina la guerra. Europa estaba en cenizas realmente, y era muy difícil calcular en importar papel de Europa. La principal fábrica de papel de Argentina, que era Celulosa Argentina, empezó a implementar la posibilidad de fabricar papel para sellos postales. Tuvieron que empezar hasta a fabricar las telas metálicas, porque no había tela metálica adecuada. Así que hubo todo un proceso de fabricación de las telas metálicas con hilos de bronce. Bueno, finalmente se logró, y se hizo un papel en el cual se imprimieron los sellos en 1945.
esa tela metálica producía también un granulado bastante parejo, tipo, por eso los llamamos el zinc filigrana Grené. En 1947 se siguió emitiendo, pero ya con una trama mucho más cerrada. Posiblemente fuera la misma tela metálica, pero como era el papel mucho más grueso, no se notaba tanto el grené. Y realmente estos de trama cerrada no se ve absolutamente ninguna trama. Finalmente, en el año 1953, no, esto no, se pone en marcha en la planta Zárate una máquina que ya tenía posibilidades de hacer filigrana, de imprimir la filigrana en la pasta del papel. Entonces tenemos 4 papeles distintos a partir de 1953 que se diferencian notoriamente de los papeles importados. La filigrana es muy despareja, muy difícil de ver, aparte, excepto en un papel que es este que está fotografiado acá, que donde la filigrana vemos que se ve, se ve. Es muy despareja, y este es el papel Grené de Zárate. Todos estos papeles, repito, fueron hechos en la planta Zárate. Bueno, vamos a ver ahora los usos de los sellos, pero no todos, vamos a ver algunos destacados, porque se trató el uso de los sellos, se trató en la otra charla que hizo Moscatelli, hace más un mes o un par de meses más o menos. Vamos a ver algunas piezas que llamen la atención. Bueno, recuerdan que el medio centavo era para impresos diferidos urbanos, que son impresos que circulaban dentro de la misma ciudad y que no tenían prioridad de distribución. Bueno, pero ¿qué pasó? Hay, hay impresos de estos sellos que están impresos encima del sello. Es decir, estaba puesto el sello de medio centavo y después se imprimió encima la publicación, el periódico o la publicación que sea. Realmente no se entiende cuál es el procedimiento, por qué se ponía el sello antes y después se imprimía. Nunca lo pude entender. Pero bueno, pero existen. Como ven acá en estos fragmentos, existen. Bueno, otro fragmento interesante es el de muestras al exterior. Esto no se había dado en la otra charla, que para esto era el uso del 6 centavos de Alberti. Acá este sobre probablemente contuviera cereales y está certificado. Por eso el 20 centavos que se agrega son de la certificación, pero el porte básico de muestras al exterior son los 6 centavos. Un otro fragmento interesante son los pequeños paquetes. Este es una caja de 6 por 9 centímetros que está franqueada en el costado de la tapa, como ven, con 30 centavos, que era el franqueo de pequeños paquetes. Acá, bueno, yo desarmé la tapa de la caja para exhibirla. Bueno, pero la caja completa es como está en la imagen al pie. Bueno, vamos a ver ahora las otras especies anexas, especies postales. Una son los carnets. En ese momento había mucho consumo de los sellos de 5 centavos, incluso la gente los llevaba. Y entonces el correo decidió emitir estas libretitas, carnet, para que la gente pudiera llevar los sellos sin arruinarlos, sin doblarlos. Se hicieron carnet de 1 peso y de 2 pesos.
El de 1 peso conteniendo 20 sellos de 5 centavos, eran 5 de estos cuadritos, abrochados al pie, en el borde, tenían un borde de hoja, y ahora después ya veremos. Del 1 peso había dos tipos, el tipo 1 con el Ministerio de Interior arriba de la Dirección de Correos, y el tipo 2 debajo de la Dirección de Correos, como ven acá en las tapitas. Hay infinidad de colores y gran cantidad de papeles separadores, porque estos 5 cuadritos llevan un papel separador entre medio, donde tiene promoción de los servicios que brinda el correo. Acá están los carnets de 2 pesos, en los cuales detecté 3 tipos distintos. Uno es donde la punta de la estrella apunta hacia las 12 horas. El otro, el tipo 2, donde hay una punta de estrella, que acá no está, pero que apunta hacia la hora 6. Y el tercer tipo, en el cual está la estrella esta girada, apuntando hacia la hora 1. En este caso, bueno, son 5 hojitas de 8 sellos, ¿sí?, que están apaisados. Vamos a ver ahora cómo se fabrican. Se emitieron planchas especiales para hacer los carnets, ¿eh? Esta es la plancha para hacer el carnet de 1 peso. Tiene una entrecinta acá, que al cortarlo por la mitad, deja un medio cupón con el cuadrito arriba y un medio cupón con el cuadrito abajo. En ese cupón es donde se abrocha, de manera de no lastimar al sello. Lo mismo acá abajo, de manera que con este esquema de plancha se usa absolutamente toda la plancha para hacer los carnets. Después viene la otra plancha, que es para hacer los carnets de 2 pesos. Acá no es un cuadrado, no es un cuadrito, sino son 8 sellos, un bloque de 8 sellos, y los cupones están a la izquierda, de manera que quedan los 8 sellos en posición apaisada. También tienen hojitas separadores de mayor tamaño que las de 1 peso, obviamente. Para el transporte de los sellos también se imprimieron unos sobrecitos de cartón que en su interior contenían un bolsillo donde se ponían los sellos que se quisieran transportar. De estos también hay 2 tipos, verán unos tienen las letras con serif y las otras sin serif, y las cabezas de los Rivadavias son totalmente distintas también. Bueno, también se hicieron separadas las planchas tipográficas, se cortaron en rollos para que sean usados en máquinas expendedoras. En realidad, en máquinas expendedoras habría que hablar en singular porque había una sola que estaba en el correo central y que se usó poco tiempo, muy poco tiempo. De manera que las tiras estas, los rollos, realmente después se vendieron como sellos sueltos. Quedaron algunas tiras para los filatelistas, como esta que aparentemente es la más larga que existe, son 25 sellos. Bueno, para terminar con la parte esta, se falsificaron 2 sellos de esta serie. Uno, el 10 centavos, que evidentemente pensaban que como era el porte básico se iba a consumir mucho,
y otro el 20 pesos. El 20 centavos no llegó a ponerse en circulación, porque vean que está sin dentar, porque hubo todo un procedimiento policial en una imprenta clandestina donde se estaban haciendo monedas falsas. Y en esa imprenta clandestina encontraron también planchas de estas sin usar de los 10 centavos. De manera que realmente se abortó la situación antes que empezar. Fíjense que está impresa la filigrana en el frente. El otro tema era el 20 pesos, ya más grave en lo económico, y este se falsificó y circuló. Lo hicieron circular en connivencia con el empleado de expedición al exterior. Como ven en este boletín de expedición, está colocado el 20 centavos y se lo colocaba entre medio de dos sellos para tapar parte de los dentados, porque el dentado era bastante diferente. Entonces se tapaba el dentado, por lo menos el lateral, con los dos sellos adyacentes. Y se enviaba todo esto al exterior, pensando de que en el exterior nadie iba a darse cuenta de la falsificación. Pero un paquete de estos llegó a un filatelista argentino que vivía en Venezuela, y este filatelista, socio de la Sociedad Filatélica Argentina, lo comunicó al club y se hizo la denuncia pertinente deteniendo a los falsificadores y a los colaboradores. Bueno, con esto terminamos la parte sellos corrientes. Ahora vamos a tratar del tema de los sellos para uso oficial. Se sobrecargaron con los 8 ministerios, porque en esa época cada ministerio tenía sus sellos. Esto ocurría desde 1913, cuando se imprimieron los primeros ministeriales en la serie del Labrador. Y curiosamente, del 1913 hasta el 1935 siempre estuvieron los mismos 8 ministerios. Bueno, como verán, este es el Ministerio de Agricultura, es el que he puesto toda la serie. Los otros son exactamente los mismos sellos, pero con las iniciales del Ministerio de Guerra, de Hacienda, de Interior y Justicia, de Justicia e Instrucción Pública, de Marina, de Obras Públicas y Relaciones Exteriores y Públicas. Como verán, los valores que están en los sellos no son todos, sino que se han eliminado aquellos que no correspondía usar para correspondencia oficial. Por ejemplo, el 4 centavos para tarjetas, obviamente que no se iban a mandar tarjetas, y los valores altos que eran para franqueos aéreos, no se habría calculado que iban a haber franqueos aéreos. Como realmente no hubo, no conozco franqueos aéreos hechos con sellos ministeriales, con oficiales. Bueno, vamos ahora a pasar rápidamente imágenes de sobres con cada uno de los ministerios. Acá están los tres componentes de los sobres ministeriales, que son el membrete, el sello, donde indica cuál es la repartición que envía la carta, y la firma del responsable de esa repartición. No tienen que estar obligatoriamente los tres, ¿no? Pero digamos que son los tres que generalmente están. Puede ser que, por ejemplo, el sello de la repartición no esté. Bueno, esto es Hacienda, el Ministerio de Guerra,
Este es un llamado para un soldado para hacer servicio militar, que no lo encuentran, cambió y se ignora el domicilio. Estaba prófugo, no quería hacer el servicio militar. Esto también para un llamado al servicio, pero Ministerio de Guerra, pero esto era después del 38, es decir, ya había salido la serie con la sobrecarga servicio oficial. Este es el Ministerio de Agricultura, no conseguí algo mejor, que esto no se llega a leer la repartición. Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Este, en lugar de tener membrete, tiene aplicado el sello sobre un sobre que estaba en blanco y la firma del funcionario. Este fue al exterior, pero vía superficie. Pasó por la aduana de Estados Unidos sin ningún problema. Tiene la firma del funcionario y tiene el membrete de la revista. Ministerio de Interior, este lo puse porque me gustó el matasillo de una localidad Loncopué, en Neuquén, y está dirigido al jefe de policía del territorio nacional de Neuquén. A ver, el siguiente es el Ministerio de Obras Públicas. El siguiente, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. La carta esta está enviada por el Obispado de Tucumán. Y tiene como característica que está en franqueo mixto con la serie del Ministerio de Relaciones Públicas, de Relaciones Exteriores, de la serie San Martín. Cosa que no es muy común. Es también del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Con eso ya lo habíamos visto, el Ministerio de Hacienda. Y finalmente, en 1938, se deroga todo el sistema de misiones por ministerio y se hace una única servicio oficial para todas las reparticiones. Se hicieron muchos más valores, se hicieron, por ejemplo, 40 centavos y el 50 centavos que no estaban en los ministeriales, se hicieron en servicio oficial. Lo mismo que en 2 pesos, 5, 10 y 20 pesos. Hubo también sobrecargas invertidas, también hubo eso en los ministeriales, y yo considero que en ningún caso, ni ministeriales ni oficiales fueron hechos, este, hechos a propósito. Creo que son circunstanciales. Acá hay errores, que también me da la impresión que son errores normales de impresión. Y acá ha saltado, por ejemplo, la sobrecarga servicio oficial y quedaron 2 sellos con sobrecarga y 2 sellos sin sobrecarga, porque quedó en el margen. Lo mismo en este, también quedó en el margen, pero no saltó en el sello. Y esto es un salto de peine que corta un sello por la mitad. Bueno, es un franqueo muy interesante, un triple franqueo, porque tiene sellos del Ministerio de Obras Públicas, sellos con la sobrecarga servicio oficial y un sello del correo normal, sin sobrecarga.
Bueno, estos ya son valores altos. Una carta franqueada con 7 pesos de, de servicio oficial. La siguiente con 10 pesos enviada a la Patagonia. Y esta es muy interesante, porque es un correo aéreo interno volado por Aeroposta Argentina de la Armada, que va desde Río Gallegos hasta Puerto Madryn. Se ve acá la plaza de Río Gallegos. Es muy linda pieza esta. Esta también está volada desde Buenos Aires hasta el aeródromo Alto del Comedero, que es en Jujuy. Este aeropuerto en esa época era 10 kilómetros. Bueno, ahora vamos a ver valores importantes de la serie. Esto es como un premio para los que han soportado hasta ahora. Porque van a ver valores lindos. Por ejemplo, estos carnets está omitido de imprimir el color negro en la tapa. A ver, está impreso adentro, pero en la tapa no, lo cual podría llegar a suponerse que era una muestra, pero está cargado con los sellos, realmente lo hemos debatido, los broches parecen originales, con lo cual aparentemente es un error de impresión. Y se conocen estos dos nada más. Bueno, en estos sellos, en papel austríaco, normalmente la filigrana se desplaza paralela a los lados mayores. En estas dos variedades va sobre los lados menores. Hay pocos ejemplares conocidos, son muy raros. Lo mismo, el mismo tema en este papel inglés Grenet. La filigrana va sobre los lados menores cuando normalmente va sobre los lados mayores. De esto de papel Grenet también hay un 2 pesos, que bueno, nunca lo pude conseguir. Y este es el sello emblemático de la serie. Es el 2 pesos en papel pisado norteamericano. Se conocen muy pocos ejemplares en estado nuevo o en carta. En estado usado es más fácil conseguirlo. Pero es realmente el sello que le faltan a todos los coleccionistas de próceres y riquezas y también a los coleccionistas de Argentina en general. Es un sello muy buscado. Junto con el 20 pesos, que acá no lo puso, el 20 pesos pisado grueso, en este mismo papel también es muy raro, pero menos raro que el 2 pesos. Bueno, esto es una rareza en papel holandés. Se acuerda el papel holandés, el sol redondo con las letras redondeadas. Hay papel holandés en el siglo 15 centavos de Martín Güemes. Eh, un ejemplar conocido. ¿Qué les puedo decir? Un ejemplar conocido y aparentemente no está en el país, está en el exterior. Por lo cual no es este que estoy mostrando, ¿eh? Ni siquiera. Este es papel tela, que es muy común. Pero es notable que en el papel holandés hay un solo ejemplar conocido. En cuanto a este, está
como antes, las filigranas se desarrollan sobre los lados menores, cuando normalmente es sobre los lados mayores. De este se han encontrado 2 ejemplares aproximadamente entre nuevos y usados. Bueno, esta es la cajita que hablamos antes. Yo creo que es única, no he visto otra, por lo menos filatélicamente. Quizás en alguna casa alguien que la recibió la está usando como caja y no tiene idea, pero filatélicamente nadie la presentó en ningún lado. Bueno, esto es interesante, no es único por supuesto, pero es interesante, es el franqueo de 10 centavos para los discos dentro del país. Por la certificada se agregó franqueo, agregaron toda la serie completa aérea, franqueo filatélico, evidentemente. La otra variedad emblemática de la serie es la 10 centavos con entrecinta, como hemos visto antes, en la impresión rotativa, que forma un cupón entre medio de las 2 planchas de impresión, que se tiene que cortar para que queden las 2 planchas para ser usadas. Aparentemente quedaron nada más que 2 planchas así, completas, sin cortar, por lo cual existirían 10 entrecintas, ahí, con 10 sellos por cada plancha. En este caso, la entrecinta se convirtió en un complemento porque lamentablemente desaparecieron los sellos de arriba. Esta es la pieza máxima de franqueo del 20 pesos. Hay 9, 20 pesos, con 10 y con 5. Debería ser una carta sumamente pesada, por lo menos 300, 400 gramos. Bueno, esta es una carta muy rara. Esta tiene el 20 pesos pisado papel norteamericano. Hay muy pocas cartas conocidas que tengan el sello este de 20 pesos pisado. Bueno, y la última, que es la pieza máxima de la circulada con el 2 pesos pisado grueso, el pisado norteamericano, que yo les había dicho que es rarísimo, en nuevo y en carta. Esta carta tiene nada menos que 7 2 pesos de papel pisado. En el franqueo da, creo que hay una pequeña diferencia, pero da. Bueno, y con la vista de esta maravilla, ponemos fin a la presentación. Muchas gracias por la atención. Gracias, Guillermo. Felicitaciones, Guillermo. Muy bueno. Felicitaciones, Guillermo. Muy bien. Excelente, bueno, Guillermo, excelente. Lindas piezas. Bueno, Detenido. ¿Algunas preguntas para Guillermo? Walter. Guillermo, no lo veo. Muy buena la presentación. No me quedó claro esto último que explicaste de la entrecinta. ¿Cómo es que se quedó formada? ¿Que eran 2 planchas y no la cortaron? No entendí esa parte. Estás sin micrófono. Tenés el micrófono apagado, Guillermo. no lo puedo... ¿no? Sí, te escuchamos ahora. Dale. ¿Ahora sí? Sí, Sí, sí. ahora sí. Y claro, son dos planchas que no se cortaron. No se cortaron por el medio del cupón, como habían sido cortados. ¿Qué pasó? La verdad que no se sabe si fue intencionalmente que sacaron esas 2 planchas y las dejaron sin cortar. Son raras. Parecería que lo más lógico es que haya sido premeditadamente, ¿no? Son raras, ¿no? ¿O no? ¿Te gusta? Esas entrecintas son rarísimas. Son rarísimas. En una época, bueno, ahora no, pero en una época valían $1000 cada entrecinta. Ahí Alberto está mostrando. No sé si la ven. Oh, sí. En Sí, bloque de 4. Un 4. Son 2 planchas de 100. 100 arriba, 100 abajo, con la entrecinta y las cortaban por la mitad.
Claro. lo compraron. Gracias. Guillermo, Sí, aparte del cuadro que en su momento tenía Jorge del 2 pesos, que bueno, ahora lo tiene otro amigo, ¿hay más cuadros conocidos? no, 2 pesos no. El único. Bien. Eh, Sí, como cuadros en estas rarezas hay muy poco. Que sea, el 25 centavos, por ejemplo, austríaco, con la posición cambiada, hay un solo cuadro. Del 20 pesos papel tizado, como que hay un solo cuadro también. Hoy se remató el 15 centavos Torito en cuadro nuevo con filigrana paralela al lado menor, el papel holandés. Terminó el remate recién a las 10 y se vendió en $1.200. Wow. Y bueno, no, está bien, lo vale, lo vale. Y más un cuadrito. ¿Dónde fue el remate? Jalil. Jalil. Ah, Una curiosidad sobre lo que se llama el papel tizado, quizás no estoy tan familiarizado con ese término. ¿Se refiere papel tizado a un papel que tiene un acabado así blanquizco, como un polvo de tiza? ¿Qué es el papel tizado? Bueno, los ingleses lo llaman chalky paper. Es el papel de todos los sellos modernos. Ok, Todos los sellos actuales se hacen en papel tizado, ya no se hacen más sellos en papel mate. ok. o sea, muy brillante. Brillante. Ok, Muy brillante, sí. ok. Gracias. Y otra curiosidad del 2 pesos, ¿no? Bueno, entiendo que las combinaciones de la filigrana, el papel y todo eso va a crear rarezas como la que se ha visto esta del torito y toda esa cuestión ahí, pero en cuanto a tirajes, me imagino que los valores altos serán los que tienen menos tirajes. Más o menos qué tiraje tiene el de 2 pesos para que sea tan raro en bloque o cosas de ese tipo. Sí. Bueno, no se saben los tirajes, la verdad que no se Oh, no saben. se saben los tirajes, wow. No, son sellos ordinarios. Es malo, el tiraje de los sellos más usados, supongamos el 5 centavos moreno castaño, deben ser decenas de millones, pero como es continuo, la impresión fue continua, realmente Es muy loco. no se llevó la cuenta. El tema del 2 pesos tizado sí, se usó muy poco tiempo, debe haber sido una tirada muy baja, porque se usó muy poco tiempo. No hay cartas fuera de noviembre del 43 a mayo del 44. Mm, Es decir, 5 6 meses, meses, sí. 5 o 6 meses. Las pocas cartas que hay son en ese lapso. Además hay que pensar que era una época que se lavaban mucho los sellos, Así es. se lavaban mucho las cartas. Hay que aclarar que en realidad tizado hay dos de los 2 pesos, y hay uno que es muy barato, que es un tizado delgado, no sé cómo se llama el papel, Guillermo. Sí, tizado, le decimos tizado delgado, sí. Ese es barato, y el que es caro es el tizado grueso, que es más Claro, oscuro además. es más oscuro, sí, sí, sí. Digo, para que no se entusiasmen si ven un tizado cualquiera por ahí, dice, capaz que es el común, si es muy delgado. Si es grueso, es otra cosa. Bueno, otro estudio que yo no lo mencioné, pero que se puede hacer es los papeles en el servicio oficial. Es decir, se repiten en el servicio oficial todos los papeles de los sellos comunes, a partir de 1938. Mm. Los sellos ministeriales, por ejemplo, están hechos nada más que en 2 papeles. El papel grené inglés y el papel austríaco. ¿Por qué? Porque eran los 2 papeles que estaban en uso en los sellos ordinarios, comunes.
Recién en el 38 se hacen los de servicio oficial, y ahí del 38 hasta digamos, hasta el 60, hasta 1960, que siguió esta serie en uso, ahí adoptan todos los papeles de los sellos comunes. Quiere decir que en oficial se puede hacer todo un estudio. Con el aumento de que hay sellos en servicio oficial en papeles que no están en los sellos comunes. Eso es muy raro. Como que se imprimieron sellos únicamente para sobrecargarlos con servicio oficial. Por ejemplo, ¿Tenés alguna explicación de por qué puede llegar a ser eso? y porque faltarían sellos servicio oficial, hicieron alguna tirada. La verdad que no te sabría decir. Porque, por ejemplo, está el 5 centavos de moreno, marrón, castaño, está con rayos rectos. ¿Por qué usaron ese papel de rayos rectos? No sé, quizás haya sido un rezago de papel que quedaba y aprovecharon para usarlo ahí. Pero no existe, sin sobrecarga no existe ese sello. Hay un 25 centavos en papel tizado que tampoco existe sin sobrecarga. No, es muy interesante la serie esta, no sé qué les ha parecido a los que no son argentinos. Yo sé que a los argentinos en general nos gusta esa serie. Quizás yo estoy muy fanatizado, digamos, pero en general a los argentinos esa serie les gusta. Guillermo, Pero una no sé, pregunta. ¿Pueden? no sé los extranjeros cómo lo ven, los que no son argentinos. Guillermo, una pregunta. Buenas noches. Muy buena tu charla. Quisiera saber, sellos oficiales es muy común el uso hacia el exterior, o solamente era el servicio oficial de uso local. No, hay al exterior, pero bastante menos, casi todos son locales. Sí, hay correo al exterior, sobre todo en ministerios que tienen mucho trato con el exterior, de relaciones exteriores y culto, por ejemplo. Con servicio oficial, ¿no? Con ministerial ya es más difícil. Por eso los ministeriales no hay valores altos, porque no se calculaba que iba a ir al exterior por vía aérea. Yo tengo un sobre con MI, debe ser el Ministerio del Interior. Sí. A Lima. No, MI a Lima. Muy bueno. Está bueno. MI dice la marquita, de esto, ¿no? Con lo que he visto yo ahí debe ser el Ministerio del Interior, ¿no? Sí, Ministerio del Interior, sí. Sí, muy Con bueno. otros sellos adicionales, porque no solamente es él, son 3 sellos, creo, 2 sellos más. No lo tengo ahorita a la mano, pero te lo enseñaría. Pero sí lo tengo, yo tengo uno de esos. Sí, tenés que ver de qué dependencia viene. Seguramente tiene algún sello o algún membrete. Ahora me voy a fijar con más detalle. Ajá. Vamos con Yerko y de ahí con Carlos Cotlier. Guillermo, buenas noches. Seguí detalladamente tu presentación porque, bueno, tú acá a hacer una consulta, bueno, yo te voy a dar una respuesta. Siempre me ha llamado la atención la calidad de papel de los sellos de Argentina y de Brasil. Y por ende te seguí etapa por etapa por todo el estudio maravilloso que hiciste en relación al tema del papel. Entonces, pero antes de hacerte una pregunta, te voy a hacer una pregunta preliminar. Tú tienes una segunda presentación donde vas a explicar, por ejemplo, la etapa donde indica el 50% trapos de algodón, 50% pasta de química del papel, o te quedaste aquí, en este estudio. No, sí. No, la parte química del papel no entré. Eso lo tomé de las licitaciones que hacía la Casa de Moneda. Ahí tenemos un tema que podríamos trabajar en conjunto todos los países. A mí me interesa mucho el tema del papel como base, digamos, te lo voy a plantear más simple, es decir, ¿de dónde nace? Si es pino, eucalipto, si es caña de azúcar, si es coligüe, si es chusquea, definir un poco ese. Ahí yo creo que podríamos hacer un bonito estudio en conjunto, porque
me imagino que los papeles en general para todos los países debieras salir de algún tipo de árbol. Y he estado trabajando en ello, he conseguido celulosa, he estado investigando un poquito con alguna celulosa y con alguna bibliografía del pasado, así que me gustaría compartir más adelante alguna información y que pudiésemos trabajar en conjunto. Yo estoy Sí, sí, trabajando en ello. ¿cómo no? Creo que estos eran papeles de fibra corta, ¿puede ser? ¿Perdón? ¿Eran papeles de fibra corta estos? Sí, hay fibra corta y fibra larga. La fibra corta son los eucaliptos, pero Sí. también entran las cañas de azúcar y algunos coligües. Y lo que es fibra larga están todo lo que es pino y de distintas variedades, especialmente algunos que se trajeron de California, el radiata. Por eso Sí. te digo, hay un estudio, ahí hay algo bien interesante que se podría tomar como una, no sé, pues como un estudio de clase abierta, donde podríamos partir de la semilla, avanzar en el invernadero y terminar en el producto final. Bueno, la fabricación del papel es muy interesante. Sí. Yo he rescatado videos e información para preparar en adelante con algún equipo de amigos filatelistas este tema que es largo. Sí, sí. No es un Pero tema fácil, técnicamente. muy interesante la presentación, como te digo, la viví, pero etapa por etapa. De hecho, tomé apuntes porque hay cosas muy interesantes que me sacaron de algunas dudas, así que te lo agradezco mucho. No, bueno, me gusta que te haya servido. Y te voy a dar una respuesta que tú hiciste en una consulta. Yo siempre he considerado que Argentina tiene sellos de papel muy especial, como las de Brasil. Y te lo vuelvo a insistir. Carlos. Sí. Excelente tu presentación, Guillermo. Sos un experto en el tema y muchas gracias por compartir tus conocimientos. Respecto a en mi colección, yo tengo, son muy raros estos sobres, como dijiste vos, un sobre de Buenos Aires a Nueva Zelanda, muy poco antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, y va con sellos oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, una certificada aérea, está en mi colección, y realmente son muy, muy raros, muy raros. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí. Yo cuando armé esto y que puse ahí tengo una pregunta yo a vos. Cuando armé esto y puse lo del vuelo de Río Gallegos a Puerto Madryn, yo acá en la presentación le puse Aeroposta Argentina. Después me entró la duda si no habría sido de algún vuelo de la Armada, o si habrá volado directamente por línea. Puede ser que hubiera algún vuelo militar, porque la distancia es muy corta, ¿no? ¿De qué año es la carta? La carta ahí no me acuerdo. No, la verdad que no me he fijado. En el año 47 hubo de la Armada. ¿Qué? Los especiales de la Armada. Me suena que... empieza Aeroposta Argentina Sociedad Mixta y después y anteriormente no había vuelos. Carlos, perdón. Una pregunta, la carta esa que vos decías Nueva Zelanda, ¿los sellos de sobretasa también están sobrecargados? ¿Servicio oficial? Sí, sí, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, te mando una copia. No, está bien, te pregunto, porque no sabía si la sobretasa también llevaba sellos oficiales. Eso quería saber. Y también tengo algunos sobres que también están en la colección del Ejército Argentino, de Buenos Aires al sur y del sur a Buenos Aires, Comodoro Rivadavia. Como dice Jorge Moscatelli, más o menos la época que dice Jorge. Está bien, sí. Alberto. Miguel. Sí. Miguel Ramignani. Sí. Dale, Jorge. Pues, la reglamentación decía que los sellos aéreos deberían no ser oficiales. Eso decía. No me parecía por eso, pero a veces se usaban, pero no se tenía que usar. Pero es cierto lo que apuntás vos, que
la reglamentación decía eso, pero en la práctica se usaba. Se usaba, sí. Está bien, gracias. Yo pienso que es correcto lo que dice Jorge Moscatelli, lo mismo que vos. Lo que pasa es que entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores tenía que tener dos tipos de sellos, con sobrecarga, sin sobrecarga, y a lo mejor la simplificaron a la cosa y lo mandaron todo con sobrecarga. Sí. Guillermo, perfecto, muy linda la charla, me encantó. A la pregunta de Henry, le puedo aportar una imagen de microscopio para entender lo que es el papel tizado y el papel mate. Esto es una foto de microscopía simple, óptica, donde se ven las fibras de celulosa, que es el papel mate, que no brilla, donde está impreso con un moreno de 5 centavos, acá se ve el límite de impresión, que es difuso. Y esto que está atrás es la misma fotografía de un papel tizado, que están las fibras tapadas por esta tiza, este caolín, que las cubre. Abajo se pueden ver algunas fibras, pero la impresión es muy neta, que está sobre el tizado, ¿no? En la capa del encapado. Buena foto. Sí, excelente, muchísimas gracias. Excelente, excelente. Es la única que puedo mostrar de cientos de fotos que tiré. Ay, es muy difícil todo este tema. Muy difícil. Excelente ejemplo, Alberto. Sí, Excelente. extraordinario. Sí, para que entenderlo así, viéndolo ampliado. Bueno, ahora falta que la exponga Alberto a la colección, ¿eh? Sí, me falta. Hoy perdí el torito. Hay que pagar, Alberto. $1.200, por favor. ¿Que no fuiste vos el que compró el torito? No, no fui yo. No es caro. Yo estoy atrás de un 2 pesos tizado grueso, un bloque de 6. Ese sí que no es conocido. Bueno, yo tengo en la colección un tizado también circulado, y fue Jorge Moscatelli, yo no me había dado cuenta, vino un día en una exposición en Faves Buenos Aires, me dijo, mira Carlos, ahí tenés un tizado en carta, ¿no? Te agradezco mucho que me lo hayas dicho, ¿no? Lo que pasa es que Jorge es especialista en eso porque se ha cansado de despegar sello y volverlo a pegar. Recuerdo hace unos 7, 8 años en Mar del Plata, un día de la mañana había una exposición juvenil y clase un marco. Yo tengo un departamento en Mar del Plata y fuimos al departamento, éramos, no sé, 7, 8 filatelistas, y hubo uno que llevó sus sobres para que Jorge le dijera qué papel era, y se le agarró un ataque de caspa porque Jorge me hizo abrir la pileta, la canilla en la pileta, y tiró todos los sobres ahí, y el otro estaba desesperado. Pero bueno, esa es la forma que hizo él de estudiar los papeles, ¿no? De despegarle, volverlo a pegar, y por eso su colección llegó al límite, al techo de nivel mundial, ¿no? Como anécdota también puedo poner que en eBay han aparecido algunos tizados a la venta, pero así como me di cuenta yo, se dio cuenta otra gente, porque el color del tizado se nota sobre el escaneo. Y bueno, esos sobres son muy, muy cotizados, muy peleados, y se fueron muy altos, ¿no? O sea, aparecen, pero se nota la diferencia del tizado al que no es tizado, y por la época del año 44. Generalmente lo que yo tengo lo he visto de Comodoro Rivadavia, se ve que habían llegado unas planchas a Comodoro Rivadavia y fueron franqueados desde ahí, ¿no? Sí, te repito, han circulado entre noviembre del 43 y mayo del 44. Sí, sí. Si alguien tiene en otra fecha, por favor, infórmenme, porque lo que yo tengo siempre tengo en cuenta. No es mi caso, no es mi caso. No hay.
Guillermo, a tu pregunta anterior que hacías, ¿no? Que a los que no son argentinos, ¿qué nos parece una serie de este tipo? Y yo te puedo dar mi opinión de esta manera. Estas son las series que realmente a uno le dan esas grandes sorpresas y vienen los momentos de los descubrimientos, ¿no? Porque me imagino que en un principio quienes descubrieron el papel tizado y toda esta cuestión lo habrán conseguido de entre el mismo montón. Y siendo una emisión tan larga y que se puede estudiar por tanto tiempo y con tantas variaciones, ya de por sí es una colección súper complicada que da, como dices tú, muchísimo para el estudio, ¿no? Y muchas veces las grandes satisfacciones de la filatelia no están en esas pequeñas cosas que se pueden encontrar y que uno mismo las puede llegar a descubrir, y eso solamente se puede ver por lo general en estas series que son tan largas, tan grandes y que se usaron por tanto tiempo. Sí, sí, además de la posibilidad de una sorpresa, porque vos podés tener una caja de zapatos llena de sellos de próceres y riquezas, porque hubo, te digo, decenas o cientos de millones, y los empecé a revisar, y capaz que hay uno que es una joya de estas que hay 12 ejemplares conocidos, ¿viste? Exacto, y que nadie le da pelota hasta que realmente el que conoce la encuentra, ¿no? Y lo discute. O el 15 ese de Güemes, en papel holandés, que aparentemente hay uno nada más que está en estado nuevo, pero tiene que haber más, porque no puede haber un solo sello. Evidentemente hay una tirada que... Hay una plancha, Sí, 10.000, mínimo. 20.000 sellos tiene que haber. ¿Y por qué no se aparecen? Y otra importancia también que tienen una colección de ese tipo de estampillas es que para quienes empiezan, que ojalá hayan más, les abre la posibilidad también de descubrir tantas cosas, ¿no? Henry, tienes la oportunidad de comprarlo porque el poseedor de algunos de ellos es de San Francisco, que hace Próceres y Riquezas 1. ¿Oh, sí? Lo que tiene bueno de esta serie es que, bueno, ya como se ha escrito un muy buen libro sobre eso, que es el de Guillermo, tienen una muy buena base quien se quiera poner a eso para parte del libro de Guillermo. Vuelvo a hacer el chivo clásico que siempre hago sobre que fomenten digamos, al que escribe, Por porque supuesto. es difícil escribir, y bueno, hay que ayudarlo a que siga. Guillermo hizo un trabajo que es maravilloso, y creo que vale la pena que todos aquellos que se interesen compren el libro de él para que se anime a hacer una segunda edición ampliada, de paso. Sí, siempre hay algo para aumentar. Desde que hice el libro en 2010, que lo edité, hasta ahora pasaron 10 años, y han aparecido cosas nuevas que habría que ponerlas, o cambios de valor o algo por el estilo. Te felicito, Guillermo. Me retiro porque es mi último minuto de 74 y me van a festejar los 75 a las 12. Así que saludos a todos. Bueno, felicidades. Felicidades, Jorge. Felicidades, Jorge. ¿Estamos el feliz cumpleaños? Vaya. Sí. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Feliz cumpleaños, Jorgito, que los cumplas feliz. Muchas felicidades, Jorge. Mañana es con el Sirio. No, ya lo prendió ahí. Felicidades por esos 33. Gracias. Sopla, Jorge, ya ahí tienes la vela en Costa Rica. Gracias a todos. Gracias. Okay. Que pasen muy lindo día mañana, Jorge. Bueno. Un buen asado. Bueno. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? No, yo solamente quería comentar que recién hablaron de los servicios oficiales al exterior. Sí, más raro todavía son cartas enviadas de servicios oficiales al exterior y con multas. Se conocen, no sé, yo debo conocer 4 o 5 nomás. Son pero muy raras. ¿Y multas por qué? ¿Por franqueo deficiente, en origen? Claro, por falta de franqueo, por cosas así. No es multada por uso de, digamos, la estampilla ministerial en forma irregular, nada de eso. No, por falta de franqueo. Héctor, después te voy a pedir algunos escaneos de eso, yo no he visto ninguno, ¿no? Sí, se conocen 4 o 5, yo no tengo, pero tenía 2 en la colección de Freddy Yedro.
de servicio oficial que creo que ahora está en manos de Martín de la Casa. Sé que Maxi Scavolini tiene 1 o 2, también más, y no sé si alguien más debe tener algún otro. ¿Y quién los multó? Directamente el Correo Central, el Correo Argentino. Y claro, el Correo Argentino pone que hay multa y después fueron multados en el exterior, digamos, se pone en la... Sí, muy raro. Bueno. Ok. Con eso, Guillermo, nuevamente, muchísimas gracias por la presentación. Y quedamos el día de mañana